Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos ustedes. En el día de hoy quiero traerles un tema que es contra los enemigos ocultos. Nosotros, pues además de tener a Satanás como nuestro enemigo que quiere siempre estarnos destruyendo, atacando y todas esas cosas, también pues él usa gente que nosotros quizás seamos consciente o inconscientemente de esas personas que nos desean el mal, que nos maldicen, bueno, que nos miran con malos ojos, que no nos quieren. Como los he dicho anteriormente, no somos $1000 o $100 para pues caerle bien a todo el mundo, y siempre habrá gente que no nos querrá, que no nos acepta, que no le gustamos. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Entonces, sea que sepamos quiénes son o que sean como el título que traigo hoy, que son ocultos, siempre debemos estar orando y clamándole al Señor por los enemigos ocultos, por protección divina para nosotros, pero también orar por ellos. Vamos al Salmo 64 del 2 al 3. El Salmo 64, 2, 3 dice: Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caverna de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flecha palabras ponzoñosas. Entonces, mire, nosotros debemos ser personas íntegras, personas de testimonio, para que nadie tenga que hablar nada de nosotros malo. Siempre habrá gente que levantará calumnia, que levantará mentiras. Y aquí nos dicen, con su lengua como espada, y le está pidiendo protección a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orarle a Dios, porque Él es el que nos va a defender y nosotros no necesitamos defendernos a nosotros mismos del falso testimonio, de la mentira que otras personas levanten en contra de nosotros. Vamos al Salmo 31, 17 al 18. Salmo 31 dice 17 al 18. Señor, no permitas que me avergüencen, porque en ti he clamado, que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Entonces, mire, va a haber gente que nos va a querer avergonzar, pero ¿a quién debemos ir? Debemos ir al Señor, orarle a Él, pedirle a Él. Ahí dice, Señor, no permitas que me avergüencen. Él fue a oración a Dios para que lo protegiera de que otras personas vinieran a dejarlo mal en público, a avergonzarlo. Vamos a Mateo 5, del 11 al 12. Dice: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y levante contra ustedes toda clase de mentiras. Avergüéncese y llénese de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces mire cómo empieza el versículo. Dichosos serán ustedes cuando por causa de Jesús nos insulten, nos persigan y levanten contra nosotros toda clase de mentiras. Yo creo que a nosotros los cristianos de este tiempo no nos ha tocado vivir lo que le tocó vivir a los primeros cristianos. Ustedes pueden leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos fueron apedreados, azotados, metidos en las cárceles, y los mataron por predicar el evangelio. Nosotros pues aquí, sí, mucho una burla, una crítica, pero por eso nosotros no debemos desanimarnos, sino que debemos seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado, que es predicar el evangelio hasta que corra hasta el último rincón de la tierra. Y no debemos esperar la palmadita de las personas, la felicitación ni la recompensa, porque nos dice que nuestra recompensa será en el cielo. ¿Ya? Entonces imagínense, si al mismo Jesucristo, cuando Él hablaba, cuando Él predicaba,
la gente lo odiaba, aunque era el propósito de Dios que Él viniera como hombre, muriera en la cruz del Calvario para nosotros ser salvos, y era el propósito por el cual Él había venido a la tierra, mas sin embargo vemos que mucha gente lo odiaba, lo quería ver muerto, le fastidiaba lo que decía. Entonces, si al mismo Jesús, siendo Él Cristo, mucha gente lo odió, lo criticó, entonces a nosotros pues no nos debería afectar eso, porque si a Él, siendo Dios y siendo hombre, lo criticaron y no soportaban lo que Él decía, entonces pues a nosotros por una burla o por una crítica eso no nos debe desanimar, sino que por el contrario debemos seguir adelante predicando el Evangelio. Por último, vamos a Romanos 8 del 33 al 34. Romanos 8, 33, 34. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces mire que empieza el versículo con una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, Dios es quien nos va a justificar. Nosotros no tenemos necesidad de irnos a defender a nosotros mismos. Dios Todopoderoso es quien nos va a defender. Y preocupémonos cuando sea Él el que nos acuse, pero la gente no. Y la otra pregunta que es ¿quién condenará? O sea, ahí sí preocupémonos cuando sea Dios quien nos condene, pero si es la gente no tenemos de qué preocuparnos. Y por último dice que Jesucristo intercede por nosotros. Ya, entonces mire, tenemos un abogado, tenemos quien nos defienda, quien está intercediendo por nosotros ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación es esa: a no defendernos a nosotros mismos, a no pelear, a no dar explicaciones, no. Siempre es presentar a esos enemigos ocultos en oración para que Dios nos sea guardando de ellos, de sus malos deseos, de sus maldiciones y de todo lo que desean mal para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Bueno, espero que sea de bendición para todos ustedes este mensaje. Hasta la próxima.